Bueno, pues nada, Benjamín, estamos aquí con un psicólogo clínico. Preséntate tú mismo, Benja. Benjamín, padre de 3 hijos, 39 años recién cumplidos y, como dice el compañero, psicólogo, trabajo en el ámbito clínico como psicólogo sanitario, experto en hipnosis clínica y además trainer en programación neurolingüística y llevo unas 1200 sesiones anuales desde hace más de 12 años, además de compaginarlo con la formación en habilidades blandas en distintas empresas, gestión del estrés, gestión del tiempo, gestión de conflictos, tratando de crear mejores equipos, mejores personas, humanizar los entornos laborales para, en definitiva, pues tener un mundo un poquito mejor si puedo aportar mi granito de arena. Mira, estamos aquí en esta pequeña entrevista, pequeño podcast, vamos a llamarle como queráis, porque teníamos un interés bastante común, tanto Benja como yo, de poder transmitir tanto el valor de las artes marciales como el valor de la psicología, que son cosas que pueden ir muy unidas, ¿no? Y yo hago esta pequeña entrevista a este gran amigo para concienciar un poquito más también a mi público o a la gente que habla de artes marciales o que entiende las artes marciales y que a veces tienen muchos estigmas sobre este mundo, ¿no? Quería hablar con un profesional del sector para preguntarle si realmente las artes marciales se utilizan en terapia, si las artes marciales crees que son un buen complemento para desarrollar la personalidad tanto de niños como de adultos. De entrada, en el corpus teórico no está, no aparece que como método de tratamiento haya que ofrecer las artes marciales. Lo que pasa es que, claro, al final terapia es lo que hace el terapeuta, ¿no? Psicología es lo que hace el psicólogo, ¿no? Y evidentemente, cuando vemos una persona que no tiene contacto con su agresividad, una persona joven que no sabe conectar con esa agresividad, que le tiene que emerger para constituirse como adulto, si no, no hay proceso que se complete a nivel psíquico, lógicamente es una posibilidad. Yo personalmente, en el año 2011, después de pasar un episodio muy grande de ansiedad crónica como paciente y de que me dijeran que sería definitiva, que no la podría resolver, etcétera, 5 años trabajando en la policía, Fran, en un lugar bastante complejo, bastante estresante, mi terapeuta, Rolina, a la que le envío un saludo, una terapeuta excelente, me lo recomendó, me dijo: tu problema no es la ansiedad, tu problema es que estás desconectado de tu agresividad. Y esto es algo estructural, no es simplemente que te haya aparecido un síntoma que se llama ansiedad, es que tú no tienes herramientas de canalización. Y yo era una persona que estaba muy trabajada a nivel intelectual, a nivel emocional, incluso espiritual, pero faltaba algo físico. En mi caso el desequilibrio era físico, ¿no? Y físico, cuerpo y mente al final sabemos que va de la mano. Y me apunté a judo, Fran, esa fue mi primera experiencia con un compañero de la policía, el sargento Chamizo, al que le envío un saludo también desde aquí, cinturón negro segundo dan de judo, y estuve un tiempo entrenando judo. Para mí fue una experiencia al principio muy impactante, pero el poder estar en un dojo, el poder sentir que mi cuerpo podía caer, podía ser proyectado y podía también proyectar a otro, o sentir a alguien que te está tratando de asfixiar y te tienes que defender, fue una experiencia que en un entorno seguro como el arte marcial me permitió comenzar a tener una toma de tierra, a descargar, a sentir que me podía defender, que mi propio carisma iba emergiendo hacia afuera, ¿no? Entonces, aunque mi experiencia no es larga en las artes marciales, a pesar de que estás logrando que vuelva a desearlo, sí que creo que fue una buena experiencia, una bonita experiencia para también a día de hoy recomendarle a otras personas que, como yo en su día, no tienen contacto con lo agresivo. Es una emoción que tiene que estar y que si se reprime va a derivar en violencia, o contra otros, o bien contra uno mismo, a modo de colon irritable, psicosomatización, migrañas, cefaleas. Por lo tanto, como toda emoción, tiene que salir, y qué entorno mejor que un dojo, que una escuela como la tuya, pues para poderlo llevar adelante. Vale, perfecto, muchas gracias, Benja. Te voy a hacer otras 2 cuestiones que van a ir también de la misma pata, ¿vale? Al dedillo de lo que me estabas comentando, entonces creo que también ya no solo son las artes marciales lo que podría recomendar a todo el mundo, sino es el deporte en general, ¿no? Es el que la gente pueda hacer deporte, porque creo que es una gran variante para poder canalizar todas esas frustraciones que las personas tenemos, ¿no? En hilo a lo que tú estás diciendo, que es lo que me encuentro mucho, ¿no? Que las personas en general creen que solo trabajamos la agresividad. Me gustaría preguntarte, ya no como psicólogo, sino como persona, si tú crees que realmente en un dojo o en un sitio de artes marciales donde hay un buen maestro solo se trabaja la agresividad o se trabajan otras cosas. Es muy buena pregunta, Fran. Hombre, yo creo que directa o indirectamente, transversalmente, se tiene que trabajar primero el mindset, antes de todo, es decir, es una persona que está enfrentándose a sí misma, está enfrentándose a salir de la zona de confort, entrar en un umbral desconocido, donde va a tener contacto en su cuerpo, donde va a tener que sentir también el agotamiento del cuerpo a nivel de resistencia, a nivel cardiovascular, y entiendo que al final eso está trabajando la mentalidad, está trabajando el concepto sobre sí mismo, está trabajando también qué habilidades cree que tiene,
está en lo que en psicología llamaríamos elaborando sus recursos yoicos, es decir, su capacidad para aumentar una oferta de posibilidades ante cualquier adversidad que se enfrente, aparte de crear una red de contactos, sociabilizar, aprender también a conocer el límite del otro, ¿no? A calibrar cuando soy incómodo, ¿no? Por lo tanto también desarrollando habilidades sociales, habilidades de autopercepción, ¿no? Así que no, creo que son muchas las cosas. Me viene la idea de la agresividad quizás por un poco mi propia deformación profesional, el tipo de personas con el que trato, que suelen ser personas que confunden la bondad con la mansedumbre, que inhiben la justicia de la definición de bondad, y creo que es por eso que lo mencionaba, ¿no? Pero no, en general, pensándolo reflexivamente, creo que son muchas las cosas que estáis desarrollando aquí. Evidentemente, trabajo corporal, condicionamiento físico, resistencia, fuerza, habilidades, elasticidad, etcétera, ¿no? Te lo decía por el gran desconocimiento que hay veces que las personas tienen en el mundo marcial, de que, al menos voy a hablar de mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Nosotros formamos a personas. Yo me encargo de formar personas, yo no me encargo solo de formar artistas marciales como tales, o peleadores, o gente que sepa defender. Eso, pues por supuesto, es la cima de la montaña, pero la base es ser buena persona, y es regirnos de unos valores muy concretos que aparecen en el código Bushido, que le animo a todo el mundo que si en algún momento tiene alguna duda de por qué artes marciales, le pegue un vistazo a lo que significa el código Bushido, que son las 7 virtudes que debe tener un guerrero. Y es para mí en lo que se basa una base sólida de persona, ¿no? Y la última pregunta para acabar esta pequeña entrevista, que me alegra mucho poder tenerte aquí hoy, es, Benja, ¿tú crees como psicólogo que en esta vida, usando el deporte, usando las artes marciales, teniendo buenos hábitos, somos capaces de poder cambiar conductas? Una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que al final la conducta tiene que ver con el concepto que uno tiene de sí mismo, sobre lo que es o no es capaz, ¿no? Por lo tanto, todo lo que modifique el autoconcepto, todo lo que amplíe el área de posibilidades en la percepción de uno mismo, va a poder modificar conductas. Las conductas se mueven en base a pensamientos que están constituyendo creencias. Por lo tanto, si la creencia se amplifica, si se saltan esas creencias limitantes y se convierten en creencias abiertas, hay un infinito de posibilidades ahí fuera, ¿no? El deporte, yo creo que, aparte de ser un hábito, es que es una demanda biológica, es que ya no es que sea un hábito opinable o negociable, es que tiene que estar en la salud, ¿no? Decía el cardiólogo Valentín Fuster que él, cuando abre un corazón o abre una persona y ve el corazón de esa persona en una cirugía a vida o muerte, ve un corazón que ha hecho deporte y se va a salvar, y un corazón que no ha hecho deporte y se va a morir. O sea, más claro que el agua, ¿no? Pero sí que creo que además el deporte permite, en términos psíquicos, crear una descarga del artefacto psíquico, de la mente. Cuando la mente se satura, necesita sacarlo por algún lado, necesita herramientas de canalización, de sublimación, y sinceramente solamente hay una cosa que yo veo por encima de la terapia, y lo digo también como persona, como experiencia personal, y es el tener constancia deportiva. Es la única cosa que puedo ver como un hábito que esté por encima de la terapia, como acompañamiento, como apadrinamiento, como introspección, como autoconocimiento. Quizás el descanso estaría también ahí, evidentemente, ¿no? Pero estos hábitos tienen que incluir sí o sí la actividad física, el movimiento. El ser humano es un mamífero, es nómada por naturaleza y tiene que moverse mucho más de lo que se mueve. Así que, evidentemente, por supuesto, la respuesta es sí. Entonces estaríamos hablando de que la disciplina es un valor fundamental en mejorar y construir personas de forma saludable en tema psíquico, ¿no? Totalmente, porque además la disciplina es lo único que puede ser sucedáneo de la motivación, y la motivación a nivel psicológico sabemos a día de hoy que no es una constante. La motivación es oscilante, a veces está y normalmente no está, ¿no? Porque la vida no recibimos siempre el mismo input, ni nosotros fisiológicamente o neurológicamente estamos siempre en la misma predisposición. La disciplina para mí sería la virtud más noble, ¿no? Sería la capacidad de haber superado el principio de placer y la evitación del dolor, y haber trascendido hacia la búsqueda de lo bueno, ¿no? Véase Ética Nicómaco de Aristóteles, donde ya se hablaba de eso, es decir, no es nada nuevo, ¿no? Y es lo que hace a un hombre honorable, ¿no? Y es lo que hace a un hombre capaz de tener un córtex prefrontal lo suficientemente sólido como para que su voluntad le pueda llevar a cualquier lugar. Así que la respuesta de nuevo es sí. Y la última pregunta para acabar, fíjate que esto lo vamos a hacer desde el desconocimiento que Benja tiene. Tengo un programa pedagógico infantil que aplico a los niños mediante una agenda en la cual llevo su comportamiento en el colegio, en casa y hábitos saludables que tienen. Yo esta agenda la corrijo semanalmente con estos niños, y los cuales está compuesto por un
factor retributivo, ¿de acuerdo? O sea, si el niño se comporta y tiene las casillas de color verde o con la manita para arriba, el niño recibe una pegatina. Este cúmulo de pegatinas le suponen una estrellita en su uniforme que lo catalogan como una persona que está obteniendo méritos marciales dentro de la escuela. Te digo esto porque quiero que entiendas el nexo de unión que tenemos las artes marciales a veces con la pedagogía e incluso con la psicología, ¿no? Y quería que me dieras de primera mano tu opinión sobre este programa pedagógico que tengo. Bueno, de entrada felicitarte, no lo sabía. Reconozco que es sorprendente para mí que además te dediques a hacer esto, es muy disruptivo, no conocía que lo hiciera otra persona tampoco, y evidentemente va a funcionar porque de base, si lo analizáramos, hay un trabajo profundo a nivel conductual, es decir, de hecho la psicoterapia conductual, que es muy antigua y está muy bien contrastada, funciona muy bien en niños, funciona muy bien en adolescentes sobre todo, ¿no? Porque al final trabaja desde el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ayudando al niño a que cree unos cauces que van a permitir que su constitución psíquica esté bien formada y que luego como adulto no lleve pendiente ninguna carencia, sino que llegue ya pues, con el desarrollo necesario. Al final hemos de entender que el ser humano es lento en su desarrollo. Si tú ves el nacimiento de una cabra, a los 4 días está ya por su propia cuenta buscándose la vida, ¿no? Un humano tarda 12 años en ser mínimamente autosuficiente y concluirá digamos, su fábrica, su personalidad más o menos alrededor de los 26 años. Entonces, claro, que tú estés ya trabajando en personas que están en plena ternura de su constitución, en estar haciendo de mentor, supervisando y chequeando desde un lugar honesto, honrado, pero que también retribuye positivamente, pues hombre, me parece un estímulo fundamental que respeta la máxima de familia, escuela y mentores, ¿no? Es decir, que el niño sepa que tiene toda una red, una comunidad de mentores a su alrededor, que no solamente es la familia, que también hay gente externa y que encima sean personas íntegras como tú, Fran, que van a estar haciendo eso de corazón, ¿no? Pues Benja, muchas gracias y, ostras, se me olvidaba, te quería decir, ¿recomendarías como psicólogo y como persona propia hacer artes marciales? Bueno, personalmente lo recomendaría y como psicólogo también, porque creo que al final, como hemos estado hablando en este ratito con Fran, deporte es fundamental, habilidad física es fundamental para que la psicología de la persona funcione adecuadamente y, por supuesto, si además es en una red, en una escuela, en una comunidad donde las personas se apoyan las unas a las otras, hay una gran familia bien mentorizada por alguien ya trabajado a nivel espiritual, psicológico, con una buena disciplina constituida, pues probablemente es la mejor opción posible para nuestros hijos. Así que mi recomendación desde aquí como psicólogo es que si tienes un hijo o un adolescente que sientes que necesita una alternativa, una red alternativa a la escuela, pues que sin duda la mejor manera de combinar deporte, disciplina y constitución de la personalidad es venir a una escuela como la de Fran Valverde. Pues Benja, muchísimas gracias.